vamos hasta el verso 30 a leer a continuación. Ponemos el pie, hermano, para la lectura de esta palabra en Lucas capítulo 9, versos 28 al 30. Dice la palabra del Señor así: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Los cuales eran? Dice Moisés y Elías. Gracias, Señor, le damos en esta hora por la palabra que vamos a predicar en este momento. Que sea su Espíritu Santo guiándonos, que sea esa voz del Señor guiando a su iglesia. Pedimos por cada una de las iglesias que este día inician este tiempo de predicaciones de Semana Santa. Oramos por las familias para que en sus paseos tradicionales de esta época también sean protegidas, sean guardadas. Llévenos siempre con bien, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos de el anuncio, ¿verdad? El anuncio que hace Pedro sobre quién es Jesús. Porque Jesús le pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Ellos dan una opinión, dicen todo lo que la gente dice. Luego pregunta: bueno, ¿y quién soy para ustedes? Y Pedro dice que es el Cristo. ¿Ya? Es el Cristo de Dios, el Mesías, el ungido. En ese momento, hermano, todos deberían de haber agarrado valor y derrotar al imperio romano, ¿verdad? Pero Jesús le dice: pero no se lo digan a nadie. O sea, no lo comuniquen. Grandes cosas, hermano. Es que el Señor no es como los hombres, ¿verdad? Los hombres hacen una cosa y la comunican magnificada, ¿verdad? O sea, a mí me da risa que los políticos hacen algo y salen diciendo: miren lo que hemos hecho. El Señor hacía grandes cosas y digo: cállense, no lo digan a nadie. Y después de que Pedro confiesa que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, el Señor les dice: pero saben una cosa, a mí me van a matar. Entonces los discípulos, dice la palabra, hermano, que los discípulos estaban ahí estupefactos. Y creemos que muchos de los discípulos que le han seguido del primer año, ahí mire, se van. Eso ocurre después de la alimentación de los 5,000, según Mateo, después de la alimentación de otros 4,000. Es decir, un montón de gente había visto el poder de Jesús. Pero cuando Él dice: me van a matar, me van a desechar, hermano, Él está hablando de lo que tiene que hablar, porque los profetas habían dicho eso, ¿sí o no? Los profetas habían dicho eso, que iba a ser desechado. Pero Jesús les dice: pero al tercer día voy a resucitar. Pero ellos se afligen por lo que ha dicho: me van a matar, y en una cruz. Cuando dice en una cruz, yo me imagino que en ese momento todos, si estaban asustados, ahí se asustan más. ¿Por qué razón, hermano? Hermano Hugo, ¿por qué razón? ¿Qué es la cruz para un judío? Muerte de maldición, solamente para malhechores, lo peor. Peor es la muerte para los peores, hermano, los violadores, los asesinos, los traidores al imperio, gente violenta moría en la cruz. Y había uno que merecía morir en esa época, que se llamaba Hugo Marcelli. No, perdón, se llamaba David Monterrosa, o María, o Juan, o Pedro. No, se llamaba Barrabás. Hermano, y hasta allí nosotros estamos viendo quién merecía morir, que era el tal Barrabás. ¿Y a quién eligieron, hermano, los sacerdotes asusando al pueblo? A Jesús para morir en la cruz, desechándolo como Mesías, como el ungido. Entonces el Señor tenía razón en todo esto. Él ha dicho ahí: guarden silencio, guarden silencio.
al respecto de esto. Y entonces dejó que pasaran 6 días, 8 días. O sea, Mateo dice 6, Lucas dice 8, no hay ninguna confusión. Uno contaba los días como el pueblo y el otro lo contaba como doctor. Los doctores cuentan los días diferentes. Lucas era doctor, ¿sabía, verdad, hermano? ¿O no? La gente cuenta los días de una manera y los doctores de otra. Por ejemplo, si una mujer fue ayer con su niño a pasar consulta en la tarde, viene hoy en la mañana y me llama y me dice: doctor, yo, ¿ah? ¿Qué pasa? Esa medicina que le dio al niño no sirve. ¿Por qué? Pues mire, ayer empecé a dársela y yo no veo que mejore. Óigame, son las 10 de la mañana casi. Usted llegó a la clínica ayer a las 3 de la tarde. Sí. Salió a las 4. Sí. Llegó a la farmacia como a las 5. Sí. Llegó a la casa como a las 6. Ajá. Le preparó la medicina. No, antes le preparó comida a su esposo. ¿Cómo sabe, doctor? Porque se vienen a quejar con uno, Magdalena, del niño, y se va. Le dio la medicina como a las 6, 7 de la noche. Sí, doctor. ¿Y son las 10 de la mañana? Sí, pero ya van 2 días, ayer y hoy. No, hija. Ayer a las 6 de la tarde sería un día, hoy a las 6 de la tarde no se ha cumplido ni un día y tú me estás diciendo 2. ¿Ven? Los médicos contamos distintos los días. Los días tienen 24 horas. Entonces, Lucas dice 8 días, Mateo dice 6. Esto se lo digo por si algún día un profundo que quiere ir contra la palabra dice que la Biblia se equivoca, porque en este mismo texto Mateo dice 6, Lucas dice 8. Por esas razones. Ahora, el Señor se llevó a 3 personas cercanas a Él a un monte que se llama el monte Hermón. Así creemos que ese es el monte de la transfiguración, es un monte alto. Y se llevó, hermanos, a Pedro, llamado Simón, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, el otro hijo de Zebedeo, el más chiquitín, llamado Juan el Amado. Entonces el Señor, después que le ha dado de comer a 5,000, tiene 12 apóstoles, 120 discípulos, algunos ya se fueron. De los 5,000 que les dio de comer, se fueron todos. Les dio de comer a 4,000 después también. Los 4,000 ya no están. De los 120 se han de haber ido unos 10, unos 15, siempre hay un porcentaje que se va. Los 12 por lo menos permanecían ahí, aunque había uno que en su mente ya se había ido. Había de los 12 uno que en su mente y en su corazón ya había traicionado al Señor Jesús. ¿Quién es ese, hermano? Judas. Cuando oyó que no era el Mesías guerrero que iba a venir a darle golpe de estado al imperio romano, ahí ya Judas ya metía la bolsa. Entonces tengo que aprovechar de algo, decía. Y la palabra dice que era ladrón, hermano. Y ese Judas metía la mano en la bolsa, porque él guardaba el dinero de la caja chica. O sea, ya desde ese entonces también ese se había ido. Así que el Señor Jesús, de todos esos, solo agarró a 3, a Pedro, a Santiago y a Juan, y se los llevó al monte de la transfiguración. Hermanos, la transfiguración no es una fiesta del 6 de agosto. La transfiguración no es una costumbre, hermanos, de vacación. Es que el 6 de agosto en San Salvador se celebra la transfiguración. Y entonces Jesús está así y sale así. Y todo el mundo está esperando cada año a ver si hoy le ponen luces láser, a ver si hoy le ponen luces LED, a ver, para que se vea, hermano. Y todo es como un show que se hace ahí, que todo el mundo va. Hermano, la transfiguración tiene un significado más grande que una fiesta de la nación o que una tradición de la iglesia romana. La transfiguración, hermanos, es mucho, mucho más que eso, y vamos a entender qué significa hoy día la transfiguración. Pero si usted se fija, el verso 28 dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y se fue a orar. No tomó a los otros, deje a Judas, pues. ¿Quedaban cuántos, hermano? 7 más, ¿verdad? ¿Por qué no tomó a parte de los otros 7? Incluso el Señor, hermano, tenía este grupo que casi siempre andaba con él. No todos eran de confianza total del Señor. Probablemente sí. O sea, no es que él no confiara o confiara en ellos, sino que dijo: a esos 3 me voy a llevar, son suficientes para ser testigos. Pero casi siempre en todos los sucesos del Evangelio están estos mismos 3. Si en otros sucesos del Evangelio, hermano, estuviera el otro Judas, Natanael,
que la gente ni sabe que el tal Natanael es apóstol. O hay otro Jacobo, no sé, a Mateo. ¿Qué más, hermano? Ni lo conocemos algunos. Si le digo, dígame en memoria los apóstoles: Pedro, Santiago, Juan, Mateo, Leví. Ya. ¿Por qué en otros textos no mencionan a los demás? Siempre están Pedro, Santiago y Juan. Ellos siempre estaban ahí, hermano, eran los más cercanos al Señor. Eso no significa que él no amaba a los otros. Amaba a Judas. ¿O no lo amaba, hermano? ¿Usted cree que Cristo no amaba a Barrabás? ¿Usted cree que Cristo no amaba a Hugo Marcelo, a David Monterrosa, a Juan, a Pedro, a Carlos, a Roberto, hasta Teodoro, Chelicash? ¿Por qué, hermano? Porque murió por nosotros, como murió por todos, hermano. Pero solo el que entiende eso y lo acepta en fe recibe la salvación. Ahí sí no hay otra manera, hermano. Ya murió por todos, todo el mundo fue salvo. No, hermano, el universalismo no existe. Murió por todos para aquellos que acepten que eso fue así, reciban la salvación y la vida eterna. ¿Usted cree que Cristo murió por usted, hermano? ¿Sí o no? Entonces Cristo murió por usted y lo salvó a usted. Pero no va a salvar al terco. ¿Usted conoce algún terco, hermano? Acabo de estar hablando con un terco allá afuera, que se había pasado de copas. Y yo no le entendí, hermano. La verdad que hablaba, estaba bien alcoholizado y hablaba bien raro. Así, ¿por qué no entra? De verdad que entre. Pues sí, entre. En ninguna iglesia me han dicho que entre. Vaya, aquí hay una a la que le estoy diciendo que entre y se sienta ahí atrás. ¿Y por qué atrás? Porque si se sienta adelante, al rato voy a estar hablando en lengua yo igual que usted. Se sentía raro. No lo quiso entrar. No, yo aquí tengo hambre. Después del tengo hambre viene dame $1. Ya me lo puedo. Pero cuando me dicen tiene hambre, le digo: qué bendición, hermano. Este día damos de comer. Siéntese ahí, hermano Chacón. Siéntenlo porque le van a dar unos panes con frijoles. Y la gente siempre se va, porque quieren seguir en su terquedad, hermano. Mentira la comida. ¿Usted cree que un borracho bien alcoholizado, el hígado le está pidiendo comida? ¿Qué le está pidiendo? Más alcohol. Porque eso es así, hermano, un proceso de degeneración del hígado. Pues Cristo murió también por ese borrachito terco. O algunos de nosotros no éramos borrachitos tercos. Mírenme bien, que sé que algunos hermanos anduvimos por ahí. Y algunos la semana pasada anduvieron por ahí. Hermano, el Señor murió por todos nosotros. Y entonces, pero él tenía estos tres. Y se fue a orar. Y cuando estaba orando, la apariencia de su rostro se hizo otra. Dice, la apariencia de su rostro. Es decir, cambió, hermano. La forma, la manera de cómo se veía su rostro cambió totalmente. Porque está hablando, y Lucas lo entiende bien. La apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido blanco y resplandeciente, hermano. Quiere decir, cuando habla esta palabra, no hay un blanco más blanco. ¿Qué pasa con un blanco intenso que además es resplandeciente, que brilla, hermano? Con la retina, con los ojos humanos. No produce ceguera. Usted ha visto algunos tipos que le han cambiado las luces a su carro y le han puesto una luz especial que no es la luz técnica de los carros, que es una amarilla, sino que le han puesto una luz blanca. Esa luz es ilegal. ¿Por qué? Porque causa ceguera al que viene enfrente, hermano. Y aquí en este país y en otros, le hace lo que le da la gana a la gente y le pone ese tipo de luces, que no es correcto. El carro trae una que es adecuada técnicamente. Pues esta era una luz, hermano, como esa, resplandeciente, que producía ceguera. Y aquí dos varones que hablaban con él. De repente los otros tres, ¿verdad? Estaba ahí Pedro, Santiago, Juan. Dice, vea que hay otros dos hombres. Están hablando con él. Y Lucas lo declara rápido y tajante. Eran Moisés y Elías. ¿Qué significa Moisés y Elías, hermano? Moisés significa la ley. Ya lo sabemos, ¿verdad? Y Elías representa a los
profetas. En el Apocalipsis capítulo 11, cuando nos va a hablar de los dos testigos, dice que hay dos testigos, y algunos creen que esos dos testigos son, adivine quién, de nuevo, Moisés y Elías. Hay una razón por la cual se cree esto, hermano. Es que Moisés, aunque parece que murió, su cuerpo nunca fue sepultado. Y cuando él duerme, Dios le dio descanso. Inmediatamente se lo lleva al cielo. ¿Usted sabía eso? Porque hay gente que son cristianos y no lo sabía. Y dice, pastor, usted está inventando. No, hermano, en Judas, verso 9, el librito que está antes de Apocalipsis, dice que el arcángel Miguel agarró el cuerpo de Moisés y lo llevó al cielo, y Satanás quería arrebatárselo para darle sepultura. ¿Por qué le quería dar sepultura a Satanás al cuerpo de Moisés? ¿Lo quería tanto o qué? Ay, es que Moisés hubiera sido el peor, ¿verdad?, ídolo, el más grande ídolo de la nación de Israel, porque lo amaban tanto que lo iban a endiosar, hermano, y a idolatrar. Dios sabía eso y le dijo, Moisés, ¿sabes qué? Ni siquiera vas a ver la tierra prometida. Es que Dios no comparte su gloria ni con Moisés, hermano. Ha hecho algunas cositas, pero ¿para qué vas a entrar a la tierra prometida? ¿Se acuerda que yo prediqué que Dios no estaba castigando a Moisés? Porque Dios no es así, hermano. Alguna gente dice, algunos predicadores yo los he oído que dicen, y Dios se llevó a Moisés al monte Nebo, y desde el monte Nebo, desde la cumbre del Pisga, se ve que sabe geografía bastante, vio la tierra prometida y le dijo, mira la tierra prometida. Lo torturó Dios, mírala, pero no vas a entrar en ella. Hermano, Dios no hace así. Y luego lo mató y le dijo, Josué, el hijo de Nun, va a ser tu heredero y va a llevar. Uy, qué Dios más malo, hermano. No, yo me imagino la escena. El Señor subió a Moisés, lo llevó al monte, al Nebo, la cumbre más alta del Pisga, y le dijo, mira la tierra prometida. Qué bella, Señor, sí, te gusta, linda. Josué, hijo de Nun, entrará a la tierra y peleará con todas las tribus cananeas. Josué, hijo de Nun, será esforzado y valiente, y él no se apartará ni a la diestra ni a la siniestra el libro de la ley que tú has escrito. Gracias por instruir a Moisés, a Josué, hijo de Nun también, pero él va a pelear. Hijo, tú vas a descansar. Ya hiciste gran trabajo con estos tercos 40 años en el desierto. Mereces venir a mi presencia inmediatamente. El cuerpo de Moisés fue transfigurado. Fue su manera, su esencia fue cambiada. Elías fue traspuesto, de manera que de muerte, ¿verdad?, físicamente llegó a tener el cuerpo de inmortalidad también. Eso se cree, por eso Moisés y Elías aparecen de nuevo en la transfiguración, aparecerán en el capítulo 11 de Apocalipsis. Pero eso no tiene gran importancia ni relevancia, hermano. Eso es una enseñanza nada más. O que Moisés represente la ley y Elías a los profetas, es algo que estudiamos en los seminarios todos los años. Pero este evento, realmente, ¿qué implica, hermano? Porque si seguimos leyendo, el verso 31 dice, quienes aparecieron rodeados de gloria. Elías y Moisés aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando que Jesús iba también a cambiar su cuerpo a su cuerpo normal, original. Es decir, aquí lo que está dando Jesús a sus discípulos es una muestra de quién es verdaderamente Él. Amén, hermano. No es que tiene el pelo largo, una barba y tiene una apariencia de arameo, de judío. Hermano, aquí está mostrando realmente cómo es el cuerpo del Señor ya glorificado. Y entonces hablaban de su partida. 32. Y Pedro, Juan, Santiago, que estaban con él, rendidos de sueño. Ay, hermano, la humanidad, ¿verdad? Tan débil que es. Está la gloria de Cristo ahí. Hermano, entienda, para un judío, ahí está Moisés y ahí está Elías. Y Pedro, Santiago y Juan tienen sueño y hambre, como algunos de nosotros que venimos sin desayunar hoy a la iglesia. Ay, pastor, ojalá termine rápido porque no desayuné.
Somos tan limitados por las necesidades humanas. Somos tan débiles en base a nuestras debilidades, hermanos, corporales. Y estos tenían sueño. ¿Tú has tenido sueño que te caes de rendido alguna vez? Ahorita no se ponga así, hermana. No, que todo tener. Ay, qué sueño más terrible. Y cuando uno ya llega a la cama, se le quita. Qué terrible eso. Tenía un gran sueño en la reunión con el pastor, obviamente. Estaba siendo influenciado, hermano, ¿verdad? Y llegué a la casa y se me quitó el sueño. Y estás ahí hasta las 3 de la mañana porque se te pasó el momento de dormir. Esa es la explicación científica. Cuando el momento del sueño llega, hay que dormir. Entonces estos cayeron rendidos de sueño. Es decir, estaban ahí adormitados, mas permaneciendo despiertos. Quiere decir, hermano, que estaban, ¿verdad?, o sea, luchando contra ese sueño terrible que había en ese momento. Pero manteniéndose, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. O sea, la vieron. Y sucediendo que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros, bueno es para nosotros que estemos aquí. O sea, Pedro está diciendo: ya entendí, esta es la gloria, Señor. Es un poquito nada más de la gloria. Es bueno que estemos acá nosotros, gracias por traernos. ¿Por qué no hacemos 3 enramadas? Una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Es decir, Pedro lo que está diciendo: aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Porque vale la pena que hagamos unas enramadas. Siéntense y tárdense lo que quiera, Señor. No hay cuidado. Y si quiere hacemos una para Juan, una para Santiago y una para mí. Porque él no sabía lo que decía, pero era tan bonito lo que había visto que él quería quedarse ¿a dónde, hermano? En el monte. Monte Hermón es la parte más alta del norte de Israel. Es decir, hermano, la parte más alta, estamos hablando, veámosle un significado, estaba cerca del cielo. Y entonces Pedro está diciendo: quedémonos aquí. Hermano, Pedro tenía suegra, esposa, hijos. La palabra nos dice que tenía suegra, esposa, hijos, ¿sí o no, hermano? Tenía familia. Se ha olvidado la familia. Está viendo la gloria del Señor y dice: no, quedémonos aquí. Se ha olvidado que tiene la gente allá. No sé si se da cuenta, hermano, de lo impactante que era esta visión que él estaba teniendo. Se ha olvidado de todo. Entonces, ¿qué significa esto realmente para nosotros? Porque él no sabía lo que decía. Pero ¿qué significa, hermano, esto que incluso hay una voz que del cielo viene y dice: este es mi hijo amado, a él oír? Porque mientras Pedro hablaba, vino una nube, ¿verdad?, que los cubrió totalmente, ya le tapó la visión, y él tuvo temor al entrar en la nube. Entonces luego se oye una voz que dice: este es mi hijo amado, a él oír. Cuando la voz cesó, Jesús fue hallado solo. Ya como Jesús ya no estaba con ese cuerpo de gloria, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Qué es para nosotros la transfiguración, hermanos, hoy? ¿O qué significaba antes y qué significa hoy? ¿O qué significa todos los días? Primero, hermano, eso fortaleció la fe de ellos en un momento que Jesús les ha dicho: me van a matar. Porque están entendiendo que no importa si matan el cuerpo, Él va a tener un cuerpo de gloria como el que han visto. Eso fortalece la fe suya también, hermano. Entender que un día usted será cambiado de ese cuerpo de sueño y de hambre y de debilidades en un cuerpo inmortal, en un cuerpo que ya no va a tener, hermano, tantos problemas y decadencias y falencias y un montón de situaciones difíciles en su vida. Se me fortalece. Y que también, hermano, los religiosos tendrían que haberse convencido, después que ellos testificaban y decir: ahí estaban Moisés y Elías. O sea, los religiosos, la nación hubiera dicho: Moisés, la ley, y Elías, ¿qué? Los profetas, hablando con Jesús. Obviamente, hermano, la ley y los profetas hablaban en sus escritos ¿de quién? De Jesús. Era un respaldo de la escritura para el Señor Jesús. También la transfiguración viene a ser, hermano, a mostrarnos un poco de la gloria celestial, y también
oiga, nos dé el respaldo del Padre en la segunda parte del ministerio del Señor. En el bautizo, Él empezó su ministerio. ¿Sí? Cuando Jesús fue bautizado, empezó su ministerio. Y ahí el cielo se abrió y el Señor exclamó: este es mi Hijo amado también, ¿sí? En quien tengo complacencia. Y ahora, a la mitad de su ministerio, 1 año y medio después, cuando Jesús ha anunciado su muerte, de nuevo el Padre, a través de una voz desde la nube, está diciendo: este es mi Hijo amado. Y ahí da una orden imperativa, dice: a Él oíd. Hermano, ya no más la ley, ya no los profetas, hay que oír al Hijo. Hay que entender la ley, hay que entender los profetas, pero ya no se claven en el pasado. Ya no estén pensando, hermanos, en aquello que iba a suceder, porque ya sucedió. Eso es lo que está diciendo el Padre a través de la voz en la nube. Todo lo que los profetas, todo lo que habían dicho en la ley, se está cumpliendo. Pero Pedro quería quedarse ahí. Bueno, ellos tenían que ver eso. ¿Por qué llevó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan al monte ese? ¿Acaso no podía Jesús ir solo? Contéstenme, ¿por qué llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a ese monte? ¿O para qué los llevó? Para que fueran testigos. Para que ellos luego lo dijeran cuando tenían la orden de decirlo. Todo es en el tiempo de Dios, hermano. A veces nosotros queremos actuar en el tiempo de nosotros también. Y si oímos algo bueno, lo queremos ir a contar ya, o si oímos algo malo, peor, lo queremos contar ya. O queremos actuar, hermano, en base a nuestros tiempos. Que queremos hacer las cosas como yo creo que deben de ser. Y aquí la enseñanza, hermanos, que es en el tiempo de Dios. Yo debo de guardarme hasta que el Señor me dé la indicación. ¿Cuántos errores hemos cometido por impulsivos? ¿Cuántas veces hemos fallado, hermano, por adelantarnos? O cuando el Señor dijo: es quieto, quédese quieto, cállese, no aguantamos. Hemos fallado, hemos cometido errores. A veces esperar un poco más hubiera sido más sabio. Al bajar del monte, hermano, y acuérdense, ellos no dijeron nada por un tiempo. Después, me imagino yo que no dijeron. La Semana Santa, vamos a la Semana Santa, hermano, empieza con un evento que parece muy importante. De hecho, hay una alegría, pero solo es a los discípulos del Señor. Y es que este es el proceso de la vida también. La Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos. Y en el Domingo de Ramos, la alegría de todos diciendo: Hosana, Hosana, el Hijo de David. Los discípulos tiran los mantos, los discípulos o la demás gente cortan ramas y están ahí bien contentos porque Él va a llegar. Va a entrar a Jerusalén. Y luego hay una expectativa, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Jesús? Y Jesús no hace nada de lo que ellos creían que iba a hacer. No va a darle golpe de estado a Herodes, no echa a Pilatos, sino que Jesús se pone a enseñar. Y cuando entra al templo y ve a los vendedores y a los comerciantes en el templo, agarra unos lazos y se pone a pelear con ellos, ¿verdad, hermano? Y luego se pone a criticar a los fariseos y a los sacerdotes, y se pone a hablar de una higuera. ¿Se acuerda de la higuera? La higuera le busca higos. ¿Y qué pasa con la higuera? Tiene higos. La higuera es Israel, hermano. Y entonces dice el Señor: te maldigo, higuera ingrata. Te busqué higos, busqué que me dieras algo de comer y no me diste nada. Se fueron a Jerusalén. Cuando regresó en la tarde para Betsaida, para la aldea de donde dormía, en la casa de Lázaro, de María y Marta, ¿cómo estaba la higuera, hermano? Seca. Entonces, y la gente está: la higuera es Israel.
Este buscó fruto y no lo encontró, la maldijo, y en la tarde está ¿qué? Está seca. Llegamos al martes, hermano. El miércoles todo el mundo a la expectativa y el Señor dice, van a ir a traer un burrito. ¿Verdad? No, mentira, eso fue antes. Van a ir a preparar la comida. Van a conseguir el pan y todo, y van a alquilar un lugar donde vamos a comer. Señor, ¿eso cuándo va a ser? Mañana es el día de la comida. Todo el mundo esperando. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor no hace nada más. Todos los días entra al templo, enseña, sale, entra al templo, enseña, sale. En la última vez que entra al templo y va saliendo, los discípulos están diciéndole al Señor, mira qué piedras más preciosas, qué construcciones más monumentales. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, hermano, qué edificios más grandes. Mira, estos cortes que hicieron de piedra, no sabemos ni cómo lo trajeron aquí. Impresionante esto que Herodes el Grande hizo, porque el templo lo hizo Herodes el Grande. Y el Señor dice, todo lo que ustedes ven no va a quedar piedra sobre piedra. Ellos están con la grandeza de ellos. Entonces los discípulos, ¿cómo, Señor? Todo esto va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra, nada. Y el Señor puede destruir todo esto, y en 3 días ¿qué? 3 días lo puede construir también. Pero no estaba hablando de ese templo, estaba hablando de Él. Y ellos no entienden, hermano, hay una gran confusión. Y entonces quiero que entiendan que hay una expectativa terrible de la Semana Santa en esos días. El jueves llega y lo arrestan, y hay dolor, hay angustia, y luego el viernes hay muerte, hermano. ¿O no hay muerte? Y el sábado ¿qué hay de nuevo? Expectativa. El sábado están todos ¿qué? Esperando. Y el domingo ¿qué hay, hermano? El siguiente domingo, gozo. Si el domingo de Ramos había alegría, el domingo de resurrección hay ¿qué? Gozo. Porque la expectativa se ha cumplido. Y ahí, hermanos, empiezan a entender, Pedro, Santiago, Juan, Natanael, Leví, el otro Judas, todos empiezan a entender el mensaje de Jesús. No los culpen, porque ellos no habían entendido. Ahí empiezan a entender el mensaje del Señor, y les duele en el corazón no haberlo entendido antes. Hermano, eso pasa y puede pasar en nuestra vida también, que nosotros no entendamos el mensaje del Señor en el tiempo oportuno. Hasta que sea demasiado tarde lo vamos entendiendo, cuando ya hay bastante dolor y angustia en nuestra vida. Yo digo que la Semana Santa, hermanos, y la vida del hombre es como los partos también, como los embarazos. Cuando la señora se da cuenta que está embarazada, ¡ay, qué alegría! Para algunas, ¿verdad, hermano? Para algunas. Para algunos casi nunca es alegría, es expectativa desde ese momento. ¿Estás segura? ¿De verdad? ¿Hiciste la prueba 2 veces? Sí. Y ¿estás segura que? ¡Ay, hermano, qué terrible!, ¿verdad? Pero vamos a suponer que es un hogar cristiano, y hay embarazo, hay alegría, y de ahí, hermano, vienen las molestias, y hay una expectativa de cómo se va a llamar. ¿Va a ser niño o va a ser niña? ¿Verdad? Los baby shower, todo. Y de ahí viene el tiempo ya cerca del parto, y empiezan que las angustias, los dolores, ya no se aguanta la panza. Hay mujeres que no pueden dormir boca abajo, boca arriba, no pueden dormir de lado, tienen que dormir, ¿verdad? Y se ponen una almohada, y es un tiempo difícil, terrible. Y luego viene ¿qué? El momento del parto, ahí hay dolor. Algunas mujeres han dicho, casi vi la muerte en el parto. Hermanas que tuvieron niños, casi vieron la muerte en el parto. Un momento en que sentían que se les iba el aliento. Y después, hermano, todo ese dolor y esa angustia se convierte en ¿qué? En gozo cuando nacimos nosotros. Algunos cuando nació el niño dijeron, ay, bueno, ni modo, por lo menos respiró, por lo menos lloró cuando nació, porque es igualito al papá. Entonces no nos alegramos mucho, pero bueno, no, hermano, hay una gran alegría, ¿verdad? Realmente hay un gran gozo. Y la vida nuestra es así, hermano. Cuando venimos a Cristo hay alegría, ¿verdad? Hay alegría, estamos todos alegres, y de repente, hermano, la vida nuestra es como un embarazo de 40 años. ¿Cuántos años tienes de haber aceptado a Cristo?
Toda la vida cristiana es de expectativa. Y cuando viene el tiempo del sufrimiento, del dolor, hermano, es doloroso, es difícil. Pero para el cristiano que venga la muerte, ¿qué es? Porque sabemos que después de ese periodo de muerte viene el periodo de resurrección también, hermano. Entonces, cuando alguien en Cristo esté en el momento del dolor, de la aflicción, cerca de la muerte, recuérdele eso. Hermano, estás cerca del gozo. La alegría se convertirá en gozo. Porque la alegría es pasajera, pero el gozo permanece. El gozo es eterno. Porque la resurrección del cristiano, hermano, es para vida eterna. Para estar en la presencia del Señor viendo esa gloria, ese poquito de la gloria que Pedro, Santiago y Juan vieron en el monte de la transfiguración. Vamos a orar. Gracias le damos en esta hora, Señor, por la bendición de estar en su casa, por aquellos que están sin Cristo,